Lección número 10. Instituto para la Justicia Social Louis Eben. Cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en economía. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta lección número 10 vamos a dar por terminado este cursillo. Les invito a que asistan a nuestro sitio de internet www.periodicosanmiguel.org y puedan obtener este material, ya sea en forma electrónica, en formato MP3 o en formato escrito, suscribirse a nuestro periódico para que les llegue regularmente. Nuestras publicaciones están hechas en 4 idiomas: francés, inglés, español, polaco. Tenemos muchos periódicos gratuitos con muchos temas de la Iglesia, de fe, de espiritualidad y también de la doctrina social de la Iglesia. Sean ustedes otros apóstoles, reproduzcan estos CDs, obséquienlos, para que muchos hermanos nuestros conozcan la fe y la practiquen por amor al prójimo, por amor a Dios sobre todas las cosas. Lección 10. El crédito social y la doctrina social de la Iglesia. C.H. Douglas nos dijo que el crédito social podía definirse en 2 palabras: cristianismo aplicado. En efecto, un estudio comparativo del crédito social y de la doctrina social de la Iglesia enseña hasta qué punto el establecimiento de las propuestas financieras del crédito social aplicaría de maravilla la enseñanza social de la Iglesia sobre la justicia social. Pero ¿cuál es precisamente el mensaje que lleva este diario, el periódico San Miguel? ¿Por qué se fundó este periódico? ¿Cuáles fueron las intenciones y los objetivos de sus fundadores? Este mensaje, este objetivo es el mismo en el 2007 como al principio en 1939. Promover el desarrollo de un mundo mejor, una sociedad más cristiana, a través de la difusión e implementación de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en todos los sectores de la sociedad. La búsqueda de un mundo mejor. Precisamente por esta razón es que los fundadores del periódico lo llamaron vers demain en francés, que significa hacia el mañana. Querían construir un futuro mejor que el de hoy. Nuestro fundador, Louis Eben, era el mismo, un gran católico, y estaba convencido que un mundo mejor solo puede construirse sobre los principios eternos del Evangelio y las enseñanzas de su Iglesia, la Iglesia católica, apostólica y romana, cuya cabeza visible en la tierra es el sumo pontífice actualmente Benedicto XVI. Adicionalmente, los objetivos de los periódicos Verdemain en francés, Michael en inglés y polaco y San Miguel en español están claramente señalados en la portada de cada número, justo abajo del logo. Uno puede leer: un periódico de laicos católicos por el reino de Jesús y María en las almas, familias y naciones, por una economía de crédito social de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, a través de la acción vigilante de padres de familia y no a través de partidos políticos. Que significa, entre otras cosas, que la filosofía del crédito social a la que se hace referencia aquí no tiene nada que ver con partidos políticos, ni siquiera si existen llamados partidos de crédito social, sino que es simplemente una reforma moral económica que puede ser aplicada por cualquier partido político en el poder. San Miguel es un periódico de patriotas católicos que también tiene que ver con una reforma económica a través de una nueva economía o crédito social. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Alguien se preguntará. El sistema de crédito social o nueva economía no es más que un método, una forma de aplicar la doctrina social de la Iglesia, la cual es parte integral de las enseñanzas de la Iglesia católica. Por consiguiente, el periódico San Miguel no se aleja de su primer objetivo, que es el promover el desarrollo de una sociedad más cristiana
mediante la difusión de las enseñanzas de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué una doctrina social? Si la Iglesia interviene en materias sociales y ha desarrollado una serie de principios que han sido llamados doctrina social de la Iglesia, es esencialmente porque, tal como el Papa Benedicto XV dijo, es en el campo económico en el que la salvación de las almas está en juego. Su sucesor inmediato, el Papa Pío XI, también escribió: puede decirse con toda verdad que actualmente las condiciones de la vida social y económica son tales que extensas multitudes de hombres no pueden prestar atención a lo que verdaderamente es esencial y necesario, esto es, su salvación eterna. ¿Cuántas personas son forzadas a tener 2 trabajos, o padre y madre trabajando y los hijos? No hay tiempo para la oración, y es importante para su salvación eterna. Pío XII empleó palabras similares en su programación de radio del 1 de junio de 1941. ¿Cómo puede la Iglesia, como madre amorosa que se preocupa por el bienestar de sus hijos, permitirse el permanecer indiferente cuando vemos sus privaciones, permanecer en silencio o pretender no ver y no entender las condiciones sociales que voluntariamente o no hacen difícil y prácticamente imposible una conducta cristiana en conformidad con los mandamientos del soberano dador de la ley? Y del mismo modo se expresan todos los papas, incluyendo actualmente a Benedicto XVI. El 25 de octubre de 2004, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publicó el largamente esperado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que presenta en forma sistemática 330 páginas de texto más un índice de 200 páginas. Los principios de la doctrina social de la Iglesia en diversas áreas de la vida pública. El trabajo en este volumen había comenzado 5 años antes, bajo la presidencia del difunto cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan, quien falleció en septiembre de 2002. El libro está dedicado al difunto Santo Padre Juan Pablo II, maestro de la doctrina social y testigo evangélico de la justicia y la paz, quien en 1999, en la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia en América, recomendó que sería muy útil tener un compendio o una síntesis aprobada de la doctrina social católica, incluyendo un catecismo que muestre la conexión entre ella y la nueva evangelización. En este compendio puede leerse: la doctrina social de la Iglesia es una parte integral de su ministerio de evangelización. Nada correspondiente a la comunidad de hombres y mujeres, situaciones y problemas concernientes a la justicia, la libertad, el desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz, es extraño a la evangelización, y la evangelización sería incompleta si no tuviera en cuenta las demandas mutuas continuamente hechas por el Evangelio y por la vida concreta, personal y social del hombre. Esto es en el párrafo 66. Con su doctrina social, la Iglesia apunta a ayudar al hombre en el camino de la salvación. Este es su primordial y único propósito. La Iglesia tiene derecho a ser la maestra de la humanidad, la maestra de la verdad de la fe, la verdad no sólo de dogmas, sino de la moral, cuya fuente nace de la misma naturaleza humana y del Evangelio. De un lado, la religión no debe restringirse a la simple esfera privada. De otro lado, el mensaje cristiano no debe relegarse a ser una puramente salvación ultraterrena, incapaz de arrojar luz sobre nuestra existencia terrenal. Por la relevancia pública del Evangelio y la fe, por los efectos corruptores de la injusticia, esto es, del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente a los asuntos sociales. A la Iglesia pertenece el derecho a anunciar principios morales siempre y en todas partes, incluyendo aquellos atinentes al orden social, y hacer juicio sobre cualquier asunto humano al extremo de ser requeridos por los derechos fundamentales
de la persona humana o a la salvación de las almas. Todo el libro en formato electrónico también lo pueden bajar de nuestro sitio www.periodicosanmiguel.org. La Iglesia no puede permanecer indiferente a situaciones como el hambre y la deuda externa en el mundo, que ponen en juego la salvación de las almas, y es por esto que hace un llamado a una reforma de los sistemas económicos y financieros para ponerlos al servicio de la persona humana. La Iglesia, por tanto, presenta los principios morales por los que el sistema económico y financiero debe ser juzgado. Y dado que dichos principios deben ser aplicados de un modo práctico, la Iglesia hace un llamado a la fe de los laicos, cuyo propio rol, de acuerdo al Concilio Vaticano II, es precisamente la renovación del orden temporal para dar cabida al orden del plan de Dios, a trabajar en la búsqueda de soluciones concretas de un sistema económico que, conforme con las enseñanzas del Evangelio y los principios de la doctrina social de la Iglesia. El camino hacia una nueva economía, el crédito social. Es por esta razón que Louis Eben decidió dar a conocer la doctrina del crédito social, una serie de principios y propuestas financieras establecidas por primera vez en 1918 por el ingeniero escocés Clifford Hugh Douglas, para resolver el recorte crónico del poder de compra en las manos de los consumidores. Las palabras crédito social significan dinero social o dinero nacional, dinero emitido por la sociedad en contraposición con lo que se maneja actualmente y que es un crédito bancario, dinero emitido por los bancos. Cuando Louis Eben descubrió el gran potencial del crédito social en 1935, inmediatamente comprendió de qué manera esta solución podría ser aplicada a los principios cristianos de justicia social en economía, especialmente aquellos concernientes al derecho de todos de utilizar los bienes materiales, de la distribución del pan nuestro de cada día a través de la correcta repartición de un dividendo social para cada ser humano. Es por esto que en cuanto tuvo esa luz, Louis Eben sintió como su deber el de comunicárselo a todo el mundo. Como hemos visto en la lección número 9, la Iglesia en su doctrina social tiene 4 principios básicos o 4 pilares sobre los cuales todo sistema en la sociedad debe estar fundamentado. Se lee en los párrafos 160 y 161 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia lo siguiente: los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen el verdadero corazón de la enseñanza social católica. Estos son los principios de, primero, la dignidad de la persona humana, que es el fundamento de todos los demás principios y del contenido de la doctrina social de la Iglesia. El bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Estos son principios de un carácter general y fundamental, dado que tienen relación con la realidad de la sociedad entera. Debido a su permanencia en el tiempo y la universalidad de su significado, la Iglesia los presenta como los parámetros primarios y fundamentales de referencia para interpretar y evaluar los fenómenos sociales, lo cual es fuente necesaria para desarrollar el criterio para el discernimiento y orientación de las interacciones sociales en todas las áreas. Primacía de la persona humana. La doctrina social de la Iglesia puede resumirse en este principio base: la primacía de la persona humana. La doctrina social cristiana tiene por luz la verdad, por objetivo la justicia y por fuerza dinámica el amor. Su principio básico es que los seres humanos son y tienen que ser fundamento, meta y motivo de todas las instituciones en que se manifiesta la vida social. El compendio establece: la Iglesia ve en el hombre y la mujer, en todas las personas, la imagen viviente del mismo Dios. Esta imagen encuentra y debe siempre encontrar un más profundo y completo desdoblamiento de sí misma en el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios
quien revela a Dios al hombre y al hombre a sí mismo. Toda la vida social es una expresión de su protagonista indiscutible, la persona humana. La persona humana es y debe siempre permanecer el sujeto, fundamento y objetivo de la vida social. Una sociedad justa puede convertirse en una realidad solo cuando está basada en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. La persona representa el fin último de la sociedad, por lo que se ordena a la persona. He aquí que el orden social y su desarrollo deben invariablemente trabajar por el beneficio de la persona humana, ya que el orden de las cosas es estar subordinadas a las personas y no al revés. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes 26. El respeto a la dignidad humana no puede en forma alguna ser separado de la obediencia a este principio. Es necesario considerar a todo prójimo sin excepción como otro yo, teniendo en cuenta primero que todo su vida y los medios necesarios para vivirla con dignidad. Teniendo en cuenta primero que cuente con todos los medios necesarios para vivirla con dignidad. Cualquier programa político, económico, social, científico y cultural debe estar inspirado por la conciencia de la primacía de cada ser humano sobre la sociedad. Los sistemas deben estar al servicio del hombre. El crédito social comparte la misma filosofía. Clifford Douglas escribió en el primer capítulo de su libro Democracia Económica: los sistemas están hechos para el hombre y no los hombres para los sistemas, y el interés del hombre, que es el autodesarrollo, está por encima de todos los sistemas. En su primera carta encíclica, Redemptor Hominis, el Redentor de los hombres, del 4 de marzo de 1979, el Papa Juan Pablo II habló de las indispensables transformaciones de las estructuras de la vida económica, de la pobreza en medio de la abundancia, que pone en cuestión o en tela de duda los mecanismos financieros y monetarios. Numeral 15. El hombre no puede eliminarse a sí mismo o el lugar que le pertenece en el mundo visible. No puede convertirse en el esclavo de las cosas, el esclavo de los sistemas económicos, el esclavo de la producción, el esclavo de sus propios productos. Numeral 16. Todos los sistemas deben estar al servicio del hombre, incluyendo los sistemas financieros y económicos. De nuevo quiero abordar un asunto muy doloroso y delicado. Me refiero al tormento de los representantes de varios países, quienes ya no saben enfrentar el intimador problema de contraer deudas. Una reforma estructural del sistema financiero mundial es sin duda una de las iniciativas que parece más urgente y necesaria. Mensaje de Juan Pablo II en la Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, septiembre 26 de 1985. Como sociedad democrática, miren cuidadosamente todo lo que está pasando en este poderoso mundo del dinero. El mundo de las finanzas también es un mundo humano, nuestro mundo, sometido a la conciencia de todos nosotros. Para él también existen principios éticos, así que miren especialmente en que puedan contribuir a la paz mundial con su economía y sus bancos, y no una contribución, tal vez en forma indirecta, a la guerra y a la injusticia. Juan Pablo II, homilía en Friuli, Suiza, junio 14, 1984. En su carta encíclica Centésimos Annus, publicada en 1991 para el 100º aniversario de la encíclica de León XIII Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II hizo una lista de los derechos humanos básicos en el numeral 47. El derecho a la vida, del cual es parte integral el derecho del niño a desarrollarse en el vientre de la madre desde el momento de la concepción, el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral que conduzca al crecimiento de la personalidad del niño, el derecho a desarrollar la propia inteligencia y libertad, buscando y conociendo la verdad,
el derecho a compartir el trabajo que hace sabio uso de los recursos materiales de la tierra y a derivar de ese trabajo los medios para sostenerse y a sus dependientes, y el derecho a establecer libremente una familia, a tener y criar niños a través del ejercicio responsable de la sexualidad. En cierto sentido, la fuente y síntesis de estos derechos es la libertad religiosa, comprendida como el derecho a vivir en la verdad de la fe de uno y conforme con su dignidad trascendente como persona. No al comunismo. La doctrina social de la Iglesia se sostiene por encima de los sistemas económicos existentes, ya que se confina a sí misma a nivel de los principios. Un sistema económico es bueno o no en la medida en que se aplique estos principios de justicia enseñados por la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II escribió en su carta encíclica Solicitur Rei Sociales en 1987: la tensión entre el Este y Occidente es una oposición entre dos conceptos sobre el desarrollo de los individuos y los pueblos, siendo ambos conceptos imperfectos y con necesidad de una corrección radical. Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia adopta una actitud crítica tanto hacia el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Uno puede comprender por qué la Iglesia condena al comunismo o al colectivismo marxista, el cual, como escribió el Papa Pío XI, es intrínsecamente maligno, el comunismo, y anticristiano, dado que el fin que busca es la completa destrucción de la propiedad privada, de la familia y la religión. Pero ¿por qué condenaría la Iglesia al capitalismo? ¿Podrían el capitalismo y el comunismo ser la misma cosa? Ahora le llaman el socialismo del siglo XXI. En el segundo capítulo de su encíclica Centésimos Annus, Juan Pablo II recuerda los diferentes eventos que han tenido lugar en el mundo, desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII hasta el presente, incluyendo las dos guerras mundiales y el establecimiento del comunismo en Europa del Este, e indica cómo León XIII acertaba en denunciar al socialismo, el cual, lejos de resolver la cuestión social, se convertiría en un gran fracaso, causando el sufrimiento de millones de víctimas inocentes. El Papa León XIII avisoró las consecuencias negativas, políticas, sociales y económicas del orden social propuesto por el socialismo. Uno debe enfatizar aquí en que la claridad para reconocer lo maligno de una solución que, aparentando invertir las posiciones de los pobres y los ricos, en realidad iba en detrimento del mismo pueblo al que se suponía que debía ayudar. El remedio probó ser peor que la enfermedad, definiendo la naturaleza del socialismo de su época como la supresión de la propiedad privada. León XIII llegó al centro del problema. El error fundamental del socialismo, dijo Juan Pablo II, es el ateísmo, porque negando la existencia de Dios, de un ser superior que creó al hombre, uno también niega la existencia de toda ley moral, toda dignidad y derechos de la persona humana. Esto lleva a dictaduras donde el Estado decide lo que está bien para el individuo, o al desorden social y la anarquía, donde cada individuo elabora su propio concepto del bien y el mal. El capitalismo debe ser corregido. Aun cuando el marxismo haya colapsado, ello no significa el triunfo del capitalismo, porque incluso después de la caída del comunismo, todavía hay miles de millones de personas pobres y situaciones de injusticia en el mundo. En la carta encíclica Centésimos Annus, en el número 42, leemos: la solución marxista ha fallado, pero las realidades de la marginalización y la explotación permanecen en el mundo, especialmente en el tercer mundo, como la realidad de la alienación humana, especialmente en los países más avanzados. Contra este fenómeno la Iglesia levanta su voz con fuerza. Vastas multitudes aún viven en condiciones de gran pobreza material y moral. El colapso del sistema comunista en tantos países ciertamente elimina un obstáculo
para enfrentar estos problemas de una forma apropiada y realista, pero no es suficiente para solucionarlos. Ciertamente existe el riesgo de que una ideología radical capitalista que se rehúsa siquiera a considerar estos problemas se extienda, con la creencia a priori de que cualquier intento de resolverlos está condenado al fracaso y que ciegamente confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas del mercado. Sí a un capitalismo que haya sido curado. En centésimos años, Juan Pablo II reconoce los méritos de la libertad de empresa, la iniciativa privada y las utilidades. Nos dice en el numeral 34, parecería que al nivel de las naciones individuales y de las relaciones internacionales, el mercado libre es el instrumento más eficiente para utilizar los recursos y responder eficientemente a las necesidades. Pero esto solo es cierto para aquellas necesidades que son solventes, en tanto vayan acompañadas de poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son mercadeables, en tanto son capaces de obtener un precio satisfactorio. Pero hay muchas necesidades humanas que no tienen lugar en el mercado. Es un estricto deber de justicia y verdad no permitir que las necesidades humanas continúen insatisfechas y el no permitir que quienes las padezcan perezcan. La falla que la Iglesia encuentra en el capitalismo actual no es ni la propiedad privada ni la libertad de empresa. Por el contrario, lejos de desear la desaparición de la propiedad privada, la Iglesia desea su más amplia difusión a todos, de manera que todos puedan convertirse en propietarios reales del capital y ser verdaderos capitalistas. La dignidad de la persona humana necesariamente requiere el derecho al uso de bienes externos para vivir de acuerdo con las normas de la naturaleza. Y a este derecho corresponde una obligación muy seria, la cual requiere que en la medida de lo posible sea dada a todos la oportunidad de poseer la propiedad privada. Por tanto, es necesario modificar la vida económica y social para que se haga más fácil el camino hacia una extendida posesión privada de tales cosas como bienes perdurables, hogares, jardines, herramientas necesarias para empresas artesanales y granjas familiares, inversiones en empresas de mediano o gran tamaño, nos decía Juan XXIII en su carta encíclica Mater et Magistra de mayo 15, 1961, en los numerales 114 y 115. El crédito social, con un dividendo entregado a cada individuo, reconocería a cada ser humano como un capitalista, coheredero de los recursos naturales y el progreso, invenciones humanas, tecnología. El capitalismo ha sido viciado por el sistema financiero. La falla que la Iglesia encuentra en el sistema capitalista es que no todos y cada uno de los seres humanos viviendo sobre el planeta tiene acceso a un mínimo de bienes materiales, permitiéndole una vida decente, y que aún en los países más avanzados hay miles de personas que no comen todo lo que podrían. Es el principio de la destinación de los bienes humanos el que no se cumple. Hay abundancia de producción, la distribución es defectuosa. Y en el sistema actual, el instrumento que permite la distribución de los bienes y servicios, el símbolo que permite a la gente conseguir productos es el dinero. Es por lo tanto el sistema monetario, el sistema financiero el que falla en el capitalismo. Las fallas que la Iglesia encuentra en el sistema capitalista no provienen de su naturaleza, propiedad privada, libertad de empresa, sino del sistema financiero que utiliza un sistema que domina en vez de servir, un sistema que vicia el capitalismo. El Papa Pío XI escribió en la carta encíclica 40º Anno en 1931, el capitalismo en sí no debe ser condenado y seguramente no está viciado en su misma naturaleza, pero ha sido viciado. Lo que la Iglesia condena no es el capitalismo como sistema productivo, sino, de acuerdo con las palabras del Papa Pablo VI, el calamitoso sistema que lo acompaña, el sistema financiero. Este liberalismo sin revisiones
llevó a una dictadura justamente denunciada por Pío XI como productora del imperialismo internacional del dinero. Uno no puede condenar tales abusos con suficiente fuerza, porque, permítannos de nuevo recordar solemnemente, la economía debería estar al servicio del hombre. Pero sí es cierto que un tipo de capitalismo ha sido la fuente de un sufrimiento excesivo, injusticias y conflictos fratricidas, cuyos efectos persisten. Sería equivocado atribuir a la misma industrialización los males que corresponden al calamitoso sistema que la acompañó. Por el contrario, uno debe reconocer en justicia la irreemplazable contribución hecha por la organización y el crecimiento de la industria a la tarea del desarrollo. Pablo VI, Carta encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, marzo 26 de 1967, numeral 26. El defecto del sistema: el dinero es creado por los bancos como una deuda. Es el sistema financiero el que no cumple su papel, ha sido desviado de su fin. ¿Cuál es el fin? Hacer coincidir los bienes con las necesidades. El dinero no debería ser sino un instrumento de distribución, un símbolo que da derecho a reclamar algo, un derecho a los productos, un simple sistema de contabilidad. El dinero debería ser un sirviente, un instrumento de servicio, pero los banqueros, al apropiarse del control sobre su creación, lo han hecho un instrumento de dominación. Dado que la gente no puede vivir sin dinero, todos, gobiernos, corporaciones e individuos, deben someterse a las condiciones impuestas por ellos, por las condiciones impuestas a ellos por los banqueros para obtener dinero, que es el derecho a vivir en la sociedad actual. Ello establece una dictadura real sobre la vida económica. Los banqueros se han convertido en los amos de nuestras vidas, como el Papa Pío XI correctamente lo señaló en 40º Anno número 106, que lo leemos a continuación. Su poderío llega a hacerse despótico como ningún otro, cuando dueños absolutos del dinero gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto. Diríase que administran la sangre de la cual vive toda la economía, y que de tal modo tienen en su mano, por decirlo así, el alma de la vida económica, y nadie podría respirar contra su voluntad. Son palabras fuertes, pero son del Santo Padre, Papa Pío XI. No hay manera en la que cualquier país pueda salir de su deuda en el actual sistema, dado que, como hemos visto en lecciones anteriores, todo el dinero es creado como deuda. Todo el dinero que existe entra en circulación solo cuando es prestado por los bancos a interés. Y cuando el préstamo se paga al banco, sacando este dinero de circulación, deja de existir. En otras palabras, el dinero nuevo se crea cada vez que los bancos dan un préstamo, y ese mismo dinero es destruido cada vez que los préstamos son pagados. La ley fundamental en este sistema es que cuando los bancos crean nuevo dinero en forma de préstamos, le piden a los prestamistas que paguen más dinero del que fue creado. Los bancos crean el principal, pero no los intereses. ¿Cómo es posible pagar devolviendo dinero que no existe? Las deudas deben acumularse, o usted debe pedir prestado también el monto del interés para pagarlo, lo cual no soluciona su problema, sino que solo lo empeora, ya que usted termina sumergido más profundamente en la deuda. Esta creación del dinero como deuda por los banqueros es el medio de imponer su voluntad sobre los individuos y de controlar el mundo. Juan Pablo II nos recordaba en la carta encíclica Solícito Rei Sociales en el numeral 37. Dentro de estas acciones y actitudes opuestas a la voluntad de Dios, el bien del prójimo y las estructuras creadas por ellas, dos son muy típicas. De un lado, el deseo compulsivo de ganancias que todo lo consume, y de otro, la sed de poder con la intención de imponer la propia voluntad sobre otros. Como el dinero es un instrumento que es básicamente social, la doctrina del crédito social propone que el dinero sea creado por la sociedad
y no por empresas privadas, los bancos, para sus propias ganancias. Hay ciertas categorías de bienes por los que uno no puede alegar con razón que deben ser reservados a la colectividad cuando confieren tal poder económico que no puede, sin peligro para el bien común, dejarse al cuidado de individuos privados. Pío XI, 40º ano. Leamos nuevamente. Hay ciertas categorías de bienes, el dinero, por los que uno puede alegar con razón que deben ser reservados a la colectividad cuando confieren tal poder económico que no puede, sin peligro para el bien común, dejarse al cuidado de individuos privados. El efecto del interés compuesto. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fingen ayudar a los países con dificultades financieras con sus préstamos, pero debido a las tasas de interés compuesto que tienen que pagar, estos países terminan más pobres de lo que eran antes de los préstamos. Aquí hay algunos ejemplos impactantes. Durante el período 1980-1990, los países de América Latina pagaron 418.000 millones de dólares en intereses por préstamos originales de 80.000 millones. Y todavía debían el capital, aunque habían pagado la deuda más de 5 veces. En Canadá las cosas están aún peor. 93% de la deuda nacional de 562.000 millones en el 2003 consistía solo de intereses. El capital original prestado representa 39.000 millones, que representa solo el 7% de la deuda. Los restantes 523.000 millones cubren lo que ha costado pedir prestados esos 39.000 millones. De acuerdo con la coalición Jubileo 2000, por cada dólar que fluye como ayuda a los países pobres cada año, 8 dólares se devuelven como pagos de la deuda. Y recordemos que todos estos préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Latinoamericano, etc., vienen atados de condiciones. Leyes en contra de la vida, al aborto, promiscuidad, homosexualidad, condones en las escuelas, la eliminación de la educación religiosa. Son ejemplos como estos los que llevaron a San León a escribir: la avaricia que dice hacer al prójimo un bien mientras lo engaña es injusta e insolente. Aquel quien entre las otras reglas de la conducta piadosa no preste su dinero a usura, disfrutará de descanso eterno, mientras quien se enriquece en detrimento de otros merece a cambio condenación eterna. San Juan Crisóstomo también escribió: nada es más vergonzoso o cruel que la usura. ¿Qué es la usura? Cualquier tipo de interés cobrado sobre los préstamos. Las deudas deben ser borradas. Cualquier persona sensible se dará cuenta que es criminal pedirle a las naciones que continúen pagando intereses sobre deudas que ya han sido pagadas varias veces. Uno puede ahora ver por qué la Iglesia condena la usura, que es el préstamo de dinero a interés, y pide la cancelación de las deudas. Cuando uno comprende que el dinero prestado por los bancos es creado literalmente de la nada, con un simple apretón en una computadora o con una simple escritura de un esfero, de un bolígrafo, entonces es fácil entender que las deudas pueden ser canceladas, borradas, perdonadas, sin que a nadie se le penalice. El 27 de diciembre de 1986, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz explicó un documento titulado Un acercamiento ético a la cuestión de la deuda internacional. He aquí algunos extractos. Los países deudores, de hecho, se encuentran a sí mismos atrapados en un círculo vicioso. Para poder pagar sus deudas, son obligados a transferir cada vez sumas más grandes de dinero al exterior. Estos son recursos que deberían haber estado disponibles para fines internos de inversión y por lo tanto para su propio desarrollo. El servicio de la deuda no puede ser mantenido al precio de la asfixia de la economía de un país y ningún gobierno
puede exigir de su pueblo privaciones incompatibles con la dignidad humana. Con el Evangelio como fuente de inspiración, otros tipos de acción podrían ser contemplados, como otorgar extensiones o incluso remisiones totales o parciales de las deudas. En ciertos casos, los estados otorgantes podrían convertir los préstamos en garantías. La Iglesia restablece la propiedad de garantizar al pueblo sus necesidades por encima y más allá de las ataduras y mecanismos financieros frecuentemente puestos por delante como los únicos imperativos. El Papa Juan Pablo II escribió en su carta encíclica Centésimos Annus en el numeral 35: el principio según el cual las deudas deben ser pagadas es ciertamente justo. Hacemos una nota. Pagar el capital es justo, pero no pagar los intereses. No es correcto exigir o esperar pago cuando el efecto sería la imposición de elecciones políticas que llevan al hambre y la desesperación de pueblos enteros. No puede esperarse que las deudas que se han contraído deban ser pagadas al precio de sacrificios insoportables. En tales casos, es necesario encontrar, como de hecho está ocurriendo parcialmente, formas de aligerar, diferir o incluso cancelar la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso. En preparación para el gran jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II mencionó varias veces la necesidad de cancelar todas las deudas. He aquí algunos extractos de su audiencia semanal del 3 de noviembre de 1999. En los años del jubileo del Antiguo Testamento, la gente recuperaba la propiedad familiar perdida por el pago de la deuda, y los que habían perdido su libertad por la deuda eran liberados. Esto se daba porque la tierra pertenecía a Dios, quien la dio a toda la comunidad para usarla en su propio beneficio. El jubileo nos recuerda de las exigencias del bien común y del hecho que los recursos del mundo han sido destinados para todos. Es, por tanto, un tiempo apropiado para pensar en reducir sustancialmente, si no cancelar de una vez, la deuda internacional que amenaza seriamente el futuro de muchas naciones. Una vez que las deudas son borradas, la única forma de evitar que vuelvan a crecer y permitirle a las naciones recomenzar es que cada nación cree su propio dinero libre de deudas e interés, y dejar de pedir prestado a interés de los bancos comerciales e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si se le deja a los banqueros privados el poder de crear dinero, las deudas volverán a crecer. Esto nos recuerda las palabras de Sir Josiah Stamp, antiguo director del Banco de Inglaterra. Él dijo: la banca fue concebida en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros son dueños de la tierra. Quítensela, pero déjenles el poder de crear dinero, y con un plumazo van a crear suficiente dinero para comprarla de nuevo. Quítenles este gran poder, y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán, y deberían desaparecer, porque entonces este sería un mundo mejor y más fácil en el cual vivir. Pero si quieren continuar siendo los esclavos de los banqueros y pagar el precio de su propia esclavitud, entonces dejen que los banqueros continúen creando el dinero y controlando el crédito. Para aquellos que no comprenden cómo es creado el dinero por los bancos, la única forma en que una deuda puede ser cancelada es que alguien en alguna parte la pague. Pero nosotros, en el periódico San Miguel, somos más astutos. Cuando decimos cancelar la deuda, en realidad queremos decir borrarla. No pedimos a nadie pagarla y sobre todo no pedimos al gobierno que imprima dinero para pagar la deuda. Lo que proponemos es que el gobierno deje de pedir prestado a interés dinero que él mismo podría crear sin intereses. Esta es la única solución que va a la raíz del problema y que lo resuelve de una vez por todas. Pondría el dinero finalmente al servicio de la persona humana. Les invitamos a que continúen
ya sea a través del internet, suscribiéndose al periódico, ayudándonos en la misión a formarse. Tenemos mucha formación, muchos documentos, muchas misiones. El Instituto Louis Eben para la aplicación de la doctrina social cristiana nace como respuesta a una necesidad: orientar y animar a los cristianos a que vivan plenamente su fe en una sociedad compleja, impersonal y frágil. Y piensa que esto debe hacerse contribuyendo sobre todo a formar a quienes enseñan, informan, dirigen o ejercen algún liderazgo en la sociedad. Convencidos de que la fe tiene una dimensión social, de la enorme riqueza y valor orientador de la doctrina social de la Iglesia, de la necesidad de dar a conocer en forma sistemática y pedagógica el pensamiento social de la Iglesia Católica y de su aplicación a través del crédito social, que contiene la luz y orientación para construir una sociedad más humana, más justa y fraterna. Convencidos de la necesidad de una mejor preparación para poder contribuir eficazmente a la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo, y convencidos de que la fe sin obras es una fe muerta. Desde nuestro origen, en 1939, los peregrinos de San Miguel Arcángel y nuestro Instituto para la Justicia Social Louis Eben nos definimos a nosotros mismos como una comunidad, esto es, una comunidad formada principalmente por laicos, pero con la ayuda de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de varias partes del mundo que quieren hacer vida el sentido de la Iglesia como misterio de comunión, trabajando en esta misión para promover el desarrollo de un mundo mejor, una sociedad más cristiana, a través de la difusión y de la implementación de las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica en todo sector de nuestra sociedad. Somos una comunidad de fe, esperanza y caridad, pero no para el servicio exclusivo de nosotros mismos, sino para servir a los demás. La misión de los peregrinos de San Miguel no quiere ser lámpara escondida, sino luz de la tierra, de nuestra sociedad, de las estructuras y de los diferentes ámbitos de la vida social, para que desde la fe en Cristo, Señor de la historia, se trate de hacer vida la fe y así contribuir a construir el reino de Dios. En nuestra fundación creemos que la fe puede cambiar realmente la conciencia, el corazón y la conducta de los seres humanos, trayendo nuevas maneras de pensar, sentir y actuar en la vida personal y social. Lo que realizamos es sencillamente dar a conocer el magisterio social de la Iglesia, al mismo tiempo que intentamos adaptarlo y aplicarlo sin reduccionismo ni ambigüedades a nuestra historia y circunstancias concretas. El objeto de la tarea de la Fundación para la Justicia Social Louis Eben es la investigación, estudio, enseñanza, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a través del crédito social. Se concibe la doctrina social de la Iglesia como la ética social que expresa las exigencias del Evangelio en los distintos ambientes y circunstancias históricas. Esta enseñanza se encuentra con las ciencias y los quehaceres humanos en fecundo diálogo. No se entiende como una ideología, ni como un sistema científico-social, ni como una plataforma o programa político partidista, sino como un trabajo por una nueva economía de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia a través de la acción vigilante de los laicos y no a través de partidos políticos. Como dijo su Santidad Juan Pablo II, nuevas situaciones tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Encíclica Christi Fidelis Laici. Así lo podemos definir en sus mismos términos. La cuidadosa formulación del resultado
de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y la tradición eclesial. Eso es lo que hacemos. Ahora, esperar del Instituto Louis Eben o pedir de él lo que no es su tarea puede resultar frustrante. Solo es un centro de reflexión, de estudio, de enseñanza de la aplicación y de difusión de la doctrina social cristiana. No es un partido político, agencia de proyectos, ni central de desarrollo, ni una ONG. Es un instrumento de evangelización y concientización. Está al servicio de todos, de los que deseen o quieran aprovechar este pequeño esfuerzo. Espera y recibe con gusto toda la orientación, consejo y ayuda para seguir caminando. Periódico de San Miguel, www.periodicosanmiguel.org, correo electrónico info@periodicosanmiguel.org. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.